Bienvenidos a este video donde vamos a explicar rápidamente lo de factor de potencia. En este caso ya sabemos que cuando hablamos de un factor de potencia, y en este caso lo voy a colocar como FP, que por supuesto se le llama, repito, factor de potencia. Como ya lo hemos visto en los videos, se tiene que trabajar con un factor de potencia que sea igual a 0.95. Esto por supuesto es una forma ideal o cómo se puede comportar este sistema o esta situación donde podemos nosotros mejorarla. Por lo regular nos dan los siguientes datos para empezar a ver nuestro factor de potencia. Primero es saber el voltaje, que puede ser de 120 volts de corriente alterna. Después tenemos una frecuencia que es igual a 60 Hz. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, ya que recuerden que en Europa son 50 y en este caso aquí en México son 60 Hz. En este caso tenemos una potencia igual a 4000 watts, que por supuesto también ya lo vemos. Y el factor de potencia, muy importante, se refiere al coseno del ángulo. En este caso el problema que voy a describir, por supuesto, nos ponen de 0.8. Cuando hablamos de este tipo de factor de potencia del 0.8, como lo estoy subrayando, estamos diciendo que tiene un desfasamiento o un error considerable. Esto requiere, por supuesto, los diferentes tipos de cargas, que en este caso también nosotros ya lo sabemos. En este caso, recordemos que el triángulo rectángulo, por supuesto, es de la siguiente forma. Sabemos nuestro ángulo, que por supuesto es 0.8. En este caso aquí vamos a colocar potencia. Vamos a poner una fórmula que sería voltaje por corriente por el coseno del ángulo, la potencia, y lo que sería Q. Vamos a llamarlo reactivo o reactiva, como alguna vez lo comenté en el video anterior, que sería voltaje por corriente por seno del ángulo. Importante esta situación, ya que estamos hablando de un triángulo rectángulo y estamos hablando de la potencia aparente, que es la potencia real, vamos a ponerlo así, que sería voltaje por corriente. Como podemos observar, este tipo de triángulo o este tipo de aplicación resulta bastante considerable, ya que por supuesto nosotros podemos trabajar con esta parte. Ahora, lo que nosotros buscamos en este momento es trabajar con una solución para que nos dé un factor de potencia de 0.95. ¿Por qué? Porque esta parte que estoy señalando nos está marcando 0.8. En todos los locales, establecimientos y todas las zonas que nosotros podemos trabajar en una instalación eléctrica, por lo regular siempre tiene que estar a 0.95 de factor de potencia. Entonces mi problema es mejorar en este caso lo que es voltaje, amperaje, pero R. ¿Qué significa R? Reactivo. ¿Sale? Que si yo soy un poquito curioso y trabajando con el ángulo rectángulo, tengo que acortar esta parte utilizando también la misma potencia. La misma potencia es de 4000 volts, es decir, 4000 volts, no digo, perdón, 4000 watts, 4000 watts tiene que estar igual, no lo puedo yo disminuir, pero sí puedo yo disminuir lo que es el voltaje amperaje reactivo para que yo tenga un factor de potencia de 0.95. En este caso el problema me está marcando 0.8. Entonces puedo yo definir que el factor de potencia final es igual a coseno del ángulo final. Eso es algo que nosotros vamos a calcular, que tiene que ser igual a 0.95. Esto es muy importante, ya que por supuesto nosotros tenemos que calcular esta parte tan metódica y sobre todo por supuesto compleja para empezar a trabajar con el factor de potencia. Recuerden, el factor de potencia es relacionado con el cateto adyacente con el cateto opuesto y por supuesto la inclinación, que en este caso nos da un ángulo tal para que nosotros empecemos a calcular este detalle.
Nos vemos en el siguiente video.